Bienvenidos al aula virtual del Instituto Moderno Americano. Mi nombre es Alejandro Leal y el día de hoy hablaremos sobre las características de los seres vivos. Dentro de las características de los seres vivos podemos decir que son los atributos biológicos que debe cumplir todo ser vivo para ser considerado como tal. Dentro de estas características hablaremos de las tres más importantes y la primera de ellas es la reproducción, donde decimos que la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica común en todas las formas de vida conocidas. Dentro de la reproducción podemos hablar o identificar dos tipos de reproducción. La primera de ellas es la reproducción asexual, donde se caracteriza por la presencia de un único progenitor, el que en parte o en su totalidad se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética. En el dibujo podemos ver el ejemplo de que una estrella de mar es el individuo progenitor y sufre una fragmentación, y de esa parte que se divide del progenitor sale o puede originar un nuevo ser vivo con información genética idéntica a la del progenitor. La otra tipo de reproducción es la reproducción sexual, que es simplemente donde decimos que la reproducción sexual se requiere de una información genética de los descendientes y está conformada por el aporte genético de ambos progenitores mediante la fusión de las células sexuales o gametos. Es decir, ahí es donde vamos a necesitar un macho y una hembra para tener descendientes. Por lo tanto, este tipo de reproducción sexual es característico de la gran mayoría de animales. Hablemos de animales mamíferos, los herbívoros, insectos, entre otros. Otra característica principal de los seres vivos es la nutrición, donde podemos decir que la nutrición es la capacidad de los seres vivos para extraer y transformar la energía del medio que los rodea. Es decir, deben alimentarse de todo lo que está a su alrededor, y esa alimentación es aprovechada para obtener energía, y esa energía es utilizada en muchas funciones vitales. La tercera característica de los seres vivos es la relación, donde decimos que esta característica permite a los seres vivos recibir estímulos y reaccionar frente a ellos. Esta característica es muy importante porque facilita las funciones anteriores, es decir, facilita la reproducción y facilita la nutrición, que son características de los seres vivos. También podemos decir que todas estas características o estas tres características son o las podemos identificar en plantas, animales y bacterias. Básicamente esas tres características se dan en esos tres tipos de organismos. Otro tema importante es la organización de los seres vivos. Dentro de la organización de los seres vivos podemos decir que si hablamos de organización estamos hablando de un orden de estructuras y a la vez una función de esas estructuras. Por lo tanto, decimos que si tomamos como ejemplo un ser vivo que es un organismo, estaríamos diciendo que ese organismo debe realizar unas funciones vitales para poder mantenerse o para poder sobrevivir o para poder estar en un equilibrio con su medio ambiente. ¿Cuáles son esas funciones vitales? Pues hablamos de reproducirse, alimentarse, respirar y moverse o desplazarse.
Esas son como las funciones vitales que debe tener cada ser vivo para poder subsistir en el medio ambiente. Entonces, dentro del orden de estructuras y su función, tenemos que todo organismo o todo ser vivo debe realizar unas funciones vitales para mantenerse en el medio ambiente. Seguimos con la temática de organización de los seres vivos. De acuerdo a la organización de los seres vivos se organizan por niveles. Si partimos del ser vivo o de los organismos como tal, decimos que estos seres vivos deben realizar funciones vitales para su mantenimiento o su equilibrio en el medio ambiente. Estos seres vivos u organismos están conformados por sistemas de órganos. Sistemas de órganos como el sistema digestivo, como el sistema respiratorio, el circulatorio, el reproductor, el excretor, entre muchos. Estos sistemas de órganos a su vez están conformados por una serie de órganos con funciones específicas y ubicados en lugares específicos. ¿Órganos como cuáles? Para el ejemplo del sistema digestivo podemos tener los órganos como la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, que son órganos especializados con funciones específicas en ese sistema de órganos. Estos órganos a su vez están conformados por tejidos, es decir, los órganos son conformados por el conjunto de tejidos, que son tejidos como el tejido liso, el tejido cardíaco y el tejido estriado. Pero esos tejidos se conforman partiendo de unas células, o la unión de esas células nos va a formar los tejidos. Pero algo más pequeño que las células son las moléculas. Las moléculas como la del ADN, las moléculas como los lípidos, como las proteínas, como los aminoácidos, que conforman las células, que a su vez las células pues están conformando el tejido. Algo más pequeño que las moléculas, o a la vez esas moléculas están conformadas por átomos, átomos como el átomo del carbono, del oxígeno, del azufre o del nitrógeno, que el átomo es la partícula indivisible más pequeña que se puede encontrar en el medio ambiente. Entonces, si miramos la jerarquización de la organización de los seres vivos, podemos decir que el conjunto de átomos conforma moléculas y que a la vez ese conjunto de moléculas o la unión de esas moléculas nos están formando las células, que esa unión o el conjunto de células nos estaría formando los tejidos, y que la unión de esos tejidos, de esos diferentes tipos de tejidos, nos estarían formando los diferentes tipos de órganos con funciones especiales, y que esa unión de esos órganos o ese conjunto de órganos nos está formando un sistema de órganos específicos en el organismo o en el ser vivo, y que el conjunto de esos sistemas de órganos con funciones específicas a su vez nos está formando un ser vivo o un organismo como tal. Es así que los niveles de organización de los seres vivos se podrían especificar de la manera más sencilla.